tiene el uso de la palabra la doctora María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política. Gracias, presidente. Dado que se propuso que solo un representante del Instituto de Ciencia Política pues pueda hablar, entonces proponemos que sea el doctor Carlos Augusto Chacón, director académico del instituto y quien lideró la investigación a la que se ha hecho mención. Está bien, entonces le agradecemos su participación y tiene uso la palabra del doctor Carlos Augusto Chacón. Adelante. Muchas gracias, presidente. Honorables senadores, honorables representantes a la Cámara, en nombre del Instituto de Ciencia Política les agradecemos este espacio por permitirnos participar. Como todos ustedes, compartimos la preocupación por defender la vida de los defensores de derechos humanos y de los activistas ambientales, así como de proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de propiedad, pero también nos interesa garantizar la función empresarial formal y regida por la seguridad jurídica y el imperio de la ley. Para nosotros, luego de un análisis riguroso y de un proceso de participación en las dos audiencias públicas y en dos mesas técnicas que organizamos con representantes de distintos sectores y con participación incluso de representantes de Chile, como bien se ha señalado acá, donde nos expusieron las razones por las cuales ese país no suscribió el Acuerdo de Escazú, y de las mancomunidades de la Amazonía del Perú, que expresaron las razones por las cuales ellos en Perú hicieron una gran ofensiva para oponerse a la ratificación del acuerdo, lo que terminó siendo archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores de ese país, nos permitieron poner en contexto un análisis que hicimos y que les remitimos a ustedes y al gobierno nacional sobre las razones por las cuales el acuerdo de Escazú no se debe ratificar. Para nosotros es muy preocupante el alcance interpretativo de los principios del acuerdo de Escazú, particularmente frente al principio de control de convencionalidad que pueden hacer las Cortes en Colombia y el de atipicidad normativa que ha venido surgiendo en el marco de organismos internacionales de carácter jurisdiccional en la región. Y además esto se complejiza aún más si ustedes consideran los problemas de activismo judicial que enfrenta el país y que ustedes pueden revisar en cualquier indicador internacional que mida la justicia en Colombia. Claramente, otro de los temas que a nosotros nos preocupa es la no exigencia de pruebas científicas o evidencia para plantear objeciones e interponer acciones jurisdiccionales que se opongan a los proyectos de desarrollo, incluso si las comunidades están de acuerdo con ese proyecto, porque una organización extranjera sin ninguna evidencia, que puede simplemente tener una página web, pero al registrarse con tener un reconocimiento de un país cualquiera, puede oponerse a esos acuerdos. Entonces, hicimos rápidamente un análisis profundo y serio, y rápidamente quiero presentarles algunas consideraciones de ese análisis que les hemos remitido. Lo primero es frente a los derechos humanos. Hemos visto cómo en las audiencias públicas, de alguna forma, sectores de la academia han manifestado la preocupación por el asesinato de defensores de derechos humanos y de activistas ambientales, y compartimos esa preocupación. Pero lo que no se ha dicho en estas comisiones es que el informe de Global Witness pone de manifiesto quiénes son los que están matando a esos líderes sociales. 14 de los casos están relacionados con la sustitución de cultivos y 45 porque se opusieron al uso de sus tierras o al control del territorio para actividades que van en contra del medio ambiente, cuya responsabilidad fue de grupos armados ilegales. Entonces está claro que poner en el ambiente que aquí matan a los defensores de derechos humanos y a los defensores ambientalistas como si fuera una relación entre la empresa privada formal que hace actividades de extracción de recursos naturales o de explotación de recursos naturales, pues es una gran falacia, y efectivamente la preocupación y el acuerdo de Escazú no va a proteger la vida de esas personas, porque ese es un problema que va mucho más allá. Y si fuera así en materia de derechos humanos, pues cualquiera de los tratados de derechos humanos, y lo ponemos de manifiesto en el informe, que están vigentes desde hace décadas en Colombia, garantizarían eso, que hay unos problemas de seguridad y de protección del medio ambiente, precisamente porque donde no se permite la entrada de la empresa formal y la vigilancia efectiva y supervisión del Estado es donde se han consolidado economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Respecto al acceso a la información en materia ambiental y a la participación ciudadana, destacamos que en Colombia existe todo un marco normativo que efectivamente tiene enormes desafíos en materia de implementación, pero tanto en las dos comisiones, en las dos audiencias públicas de las comisiones como en las mesas técnicas, tuvimos la oportunidad de escuchar a Rubén Blandón Lemos, de la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, quien puso de manifiesto, presidente, la necesidad de que las comunidades fueran escuchadas y que existiera una coherencia, porque si este es un mecanismo que va a promover la participación, se debería entonces utilizar al menos el mecanismo ya establecido de consulta previa del convenio 169 de la OIT y los mecanismos de consulta a las otras comunidades.
Rápidamente, en cuanto al panorama ambiental, destacamos pues que Colombia ha venido haciendo esfuerzos en todos los temas de cambio climático y ODS, reconocidos por la misma CEPAL, el Observatorio de ODS, y por la OCDE. Y respecto al acceso a la justicia y la cesión de competencias soberanas que haríamos para la resolución de conflictos en el marco de Escazú, llamamos la atención, como lo he señalado, frente al activismo judicial. No me voy a detener, el informe está al alcance de ustedes, pero nos preocupa profundamente algo. Y es que el acuerdo de Escazú se inspiró en el acuerdo de Aarhus, que fue firmado en 2003, que entró en vigencia en 2003, que tiene muchos de los principios de ese acuerdo y muchos de los mecanismos de ese acuerdo. El acuerdo de Escazú, que si bien además simplemente menciona el comité de cumplimiento para el seguimiento del acuerdo de Escazú, para el apoyo a la aplicación, no menciona los otros órganos subsidiarios que podría crear la Comisión de las Partes. Y ese comité de cumplimiento estaría integrado por representantes de los estados y de organizaciones de la sociedad civil. Y en el caso europeo ya hay evidencia de cómo se ha pretendido volver ese órgano que se supone es de carácter consultivo en un órgano cuasi judicial. Y existe la evidencia de cómo la doctrina europea y cómo la jurisprudencia de algunos tribunales busca darle efectos de vinculatoriedad a lo que haga ese órgano. Eso es muy grave porque se estarían cediendo competencias soberanas a un órgano sobre el cual ni el Congreso de la República, ni los ciudadanos, ni el gobierno tendrían ningún tipo de control. Y el gran debate hoy en día frente al multilateralismo, honorables congresistas, es precisamente que los estados, una vez ceden esas competencias, difícilmente las controlan y basta ver a cualquier órgano regional, como en el caso del Tribunal Andino de Justicia, y ustedes lo pueden evidenciar. Entonces, claramente nos preocupa ese efecto que tendría la creación de órganos a la luz del acuerdo de Escazú. Creemos que se deben reconocer los riesgos en materia de seguridad jurídica que implica el activismo judicial y cómo a través de instancias creadas en el acuerdo de Escazú o que el acuerdo de Escazú le daría legitimidad, se podría incluir en nuestro ordenamiento jurídico, vía jurisprudencial, disposiciones y actos que no pasarían por el Congreso de la República y que claramente pondrían en riesgo la seguridad jurídica del país. Lo que queremos señalar es además que el acuerdo de Escazú, que está inspirado en Aarhus, que la CEPAL se inspiró en la quinta conferencia de ese acuerdo en Europa, pues se dio en un contexto histórico distinto. No existía la Agenda 2030, los ODS, no existía el Acuerdo de París. Hoy en día, Colombia está alineada con la política internacional de materia de protección del medio ambiente. Indudablemente hay desafíos y no los desconocemos, pero lo que creemos es que esos desafíos y esas capacidades que necesita el país mejorar para lograr los loables objetivos que tendría el Acuerdo de Escazú, que se sustentan en muy buenas intenciones, pero que no miden los impactos y las externalidades que se generarían, pues ponen en riesgo la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Y por último, y no menos importante, honorables congresistas, Colombia enfrenta unas dinámicas territoriales muy complejas en materia de violencia y de explotación de los recursos naturales. El principal efecto ambiental en Colombia en este momento es la deforestación a causa del narcotráfico y la minería ilegal. De eso dan cuenta distintos informes del gobierno nacional y de las universidades que se han dedicado a estudiar este efecto. Los principales gases de efecto invernadero son producidos por la deforestación, cerca del 33%, y en su gran mayoría esa deforestación está vinculada a actividades ilícitas. El acuerdo de Escazú no va a solucionar ese problema. Y termino con esto, presidente. Simplemente nos preocupa que organizaciones criminales, valiéndose de ONGs internacionales, puedan oponerse a proyectos del Estado colombiano y de la empresa formal para permitir consolidar en sus territorios economías criminales. Eso es muy delicado y hay que tenerlo en cuenta en el análisis de viabilidad de Escazú. Les agradezco mucho, señores congresistas, y les reiteramos una vez más que desde el Instituto de Ciencia Política hemos puesto a su consideración un análisis riguroso, serio y objetivo sobre este acuerdo, sobre sus antecedentes y qué podría pasar de ratificarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Augusto Chacón. Le solicito a los secretarios de